como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos, mi querido y adorado Tauro, ¿qué hay para ti? Recuerda, lectura para solteros y solteras hoy. Yo me pregunto, ¿cuál es la actitud que tú tienes ahorita en este momento en el amor? O con el amor, perdón. Mira, te digo algo. Dependiendo de la carta que salga aquí en la actitud ante el amor, tu energía ante el amor, ahí vamos a definir muchísimas cosas. Muchísimas veces uno es su propio enemigo y uno se bloquea a uno mismo y uno dice, pero tengo mala suerte en el amor. ¿Qué es lo que pasa? Que no se me acercan ni las moscas. No se te acercan ni las moscas porque tú lo has decidido así. Porque tú energéticamente lo decides así. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué estás todavía soltero o soltera? ¿Es que amas tu soltería o es que de verdad no consigues a nadie? ¿Por qué será que no consigues a nadie? Vamos a ver entonces qué puede ser. Veamos esta carta. Aquí está saliendo el hierofante. Pero el hierofante está saliendo invertida. Y esta carta me está diciendo sencillamente que tú estás como que no quieres ahorita hablar de nada de eso. Pareciera ser que el que se te acerque, tú como quien dice, tú mismo con una escoba lo sacas de tu vida. Pareciera ser que no estás ahorita, quizás no estás pensando precisamente en el amor. No estás comunicándote con palabras del amor, sino sencillamente no quieres nada. Estás como que no, como que esa compuerta del amor la tienes trancada. No has querido que nadie entre, no quieres hablar de eso, no quieres hablar con nadie, no quieres hablar con el amor, no quieres nada de eso. Entonces, esas son compuertas que se han cerrado. ¿Y cómo va a ser para el amor para entrar si la llave la tienes tú? Y si el amor te toca la puerta y tú no le escuchas, tú no le abres la puerta. A lo mejor ni te toca la puerta, sino que sigue de largo cuando ve esa puerta cerrada. Eso es lo que puede estar pasando. Vamos a ver ahora entonces aquí, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo has superado tú ese pasado? ¿Lo has superado o no? ¿Estás ahorita en ese proceso o no? ¿Es que de verdad hay algo que te está incomodando del pasado? ¿Es que estás esperando el pasado o qué es lo que está pasando? Vamos a ver, porque te niegas rotundamente a hablar. No quieres cambiar esos parámetros que existen. No te quieres, como quien dice, poner a la onda, a lo moderno, no quieres seguir digamos, los estatus normales ahora del amor. Pareciera ser que toda la romana vieja, como que de verdad, honestamente, necesitas actualizarte con respecto al amor, yo diría. Vamos a ver qué dice el pasado de todo esto, ¿sabes? Mira tú el pasado era muy bueno. 10 de copas para ti, mi querido y adorado Tauro. Un 10 de copas muy bonito. Aquí se veía que mira, había una familia. ¿Será eso lo que pasó? Que a lo mejor entonces, ¿qué sucedió? Que la familia se desunió, la familia se pudo haber disuelto y quizás a lo mejor ahora tú no quieres saber nada de eso. Probablemente hubo un corte bastante fuerte, tuviste que irte de esa familia o esa familia se fue de ti, yo no lo sé, o esa persona se fue y por eso quizás a lo mejor tú ahorita dijiste, ya yo no quiero más nada, ya yo quiero cerrar puertas. Eso no está bien, porque entonces tú lo que estás haciendo es trancar justamente todas las posibilidades que puedan haber para ti. ¿Qué te dice el amor a futuro? De aquí a unos 6 meses, más o menos, aproximadamente 4 o 6 meses. ¿Qué te puede estar diciendo el amor? Vamos a ver.
tu pasado no fue malo, digamos que tan malo así como para ahora no querer hablar del amor, o a lo mejor es que ahorita en este momento no estás preparado para un nuevo amor. ¿Será eso? Puede ser. Ujú. Vamos a ver entonces. Aquí estoy viendo que está el 5 de espadas. El 5 de espadas te está diciendo que todavía no será el momento, entonces tú necesitas primero definirte. Tú estás peleando contigo mismo y con tus sentimientos de una manera tal, y eso no te está dejando en absoluto tomar decisiones. Hay cosas todavía que te están pegando, muy probablemente. Puede ser que tengas todavía algunos resentimientos del pasado, y por eso es que no ahorita te cierras completamente al amor. El amor te dice hasta que no te definas, porque estás como peleando. Mira, tú estás en el centro y está el pasado y el futuro. El pasado te sigue viendo, te sigue mirando, y el futuro todavía no te está viendo. Todavía no hay no hay cabida para el futuro, porque todavía hay un poco de pasado aquí que te está tocando, que te está mirando. Está invertida. Quiere decir que en todo caso ya has superado bastante. Sí has superado, pero aún todavía falta. Todavía falta que ese pasado ya no te vea más. Que ese pasado siga de largo, siga en su pasado, y tú empieces a mirar hacia el futuro. Eso es lo que está pasando. Pareciera ser que tomas decisiones como contundentes, como que se te ve como muy contundente de no querer más, como decir, ya yo no me vuelvo a enamorar, ya yo no quiero más nada. Pero no, mira, hay que ser consciente de que pudo haber habido momentos muy bonitos en el pasado, pero el pasado ya quedó atrás. Por la razón que sea, que se haya disuelto esto, el pasado ya quedó atrás. Muy probablemente sí, es posible que te duela el hecho de que tan felices que eran, y que de repente haya alguien que haya interferido, por ejemplo. Entonces, vas a condenarte tú para toda la vida con el amor. Te vas a condenar toda la vida con el amor. Vas a decirle al amor, entonces le vas a negar la oportunidad al amor de que entre nuevamente a tu vida. Necesitas primero abrir campo. Necesitas ahora ponerte así, abrirte, comunicarte con el exterior, con la parte del amor, comunicarte con el amor para que realmente se puedan entonces ver los frutos. Si no, olvídate, estás encerrado estás ahorita como metido en un cofre, y cerraste tú mismo la puerta y te quedaste encerrado ahí en ese cofre. Nadie te ve, definitivamente nadie te ve. Dice, si hay que empezar de nuevo, pues empieza. ¿Estás oyendo, mi querido y adorado Tauro? Si hay que empezar de nuevo, pues empieza. No tengas miedo. De verdad, no todo va a ser lo mismo. Siempre hay que correr riesgos. Es cierto que hay que correr riesgos. Todas las épocas de la vida poseen su propia belleza. Todas las épocas de la vida, oye, tienen su propia belleza. Hubo una belleza especial en el pasado, hay una belleza especial y específica en el presente, y habrá una belleza específica y natural para el futuro. Lo único es que no se puede uno pegar y quedarse de una vez pegado allí y traerse el pasado arrastrado para el presente. A lo mejor fue muy bonita el pasado que tuviste, pareciera ser, y tú quisieras a lo mejor que para el futuro tengas una relación tal cual como la del pasado. Puede ser, pero ¿y si no es así? ¿Por qué te vas a negar igual al amor? ¿Por qué? Es sencillamente sobrepasar, es sencillamente aceptar el reto. Necesitas aceptar este reto, tienes que aceptar este reto. Bueno, entonces ahí te voy a dejar yo con otra lectura acá, y dice la paz. Necesitas es primero consolidar tu paz. Antes que nada, tener tu paz interior, preparar tu paz interior en todos los aspectos para poder entonces empezar con el trabajo del amor. Esto, vuelvo y digo, no es tan fácil. No es que, ok, se terminó la relación, ahora yo me voy a quedar aquí esperando a ver a quién llega de nuevo. Eso son lecciones que te dio la vida para que aprendas,
para que te des cuenta que algo pasó, algo sucedió acá por la que esta relación del pasado se terminó. Muy bonita la relación que se terminó. Algo pudo haber pasado aquí. Para algo sucedió esto. Bien sea porque venían a enseñarte una lección, porque tenías que pasar por esta y porque no era eterna. Sencillamente tenías que seguir tu vida. Así que prepárate para eso. Nada es imposible. Todo es posible. Pidiéndole a tu ser interno que te guíe, que te ayude, que te dé la mejor de las actuaciones, que te diga cómo tú tienes que actuar en el amor. Verás cómo las cosas las cosas van cambiando. Bueno, ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura para mis queridos solteros y solteras. Hay que reflexionar. Estas lecturas son más que todo para reflexionar, para darse cuenta, oye, es verdad. Lo que pasa es que yo tengo este sabor del pasado de esta manera y yo temo que a lo mejor un pasado como este no va a suceder. A lo mejor si eres un viudo o una viuda en la que el pasado fue así de tan bello, pero definitivamente todo se terminó porque murió la pareja. Puede ser también y te quedaron esos bellos recuerdos y ahora te encierras porque sientes que nunca va a ser lo mismo. Claro que no va a ser lo mismo, pero puede ser hasta mejor. Ahí te estoy dejando, pues, mi querido y adorado Tauro, con una nueva lectura. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Un besito para mis solteros y mis solteras y un abrazo bien fuerte. Bye bye.